Tienes razón al decir que llegaste aquí a San Januario y recibiste al Vasco con solo un punto. Cierra la puerta. Cierra la puerta, por favor. Renato, comentas en las conferencias que lograste, después de que Vasco pasara por 4 partidos y solo sumara un punto, sacar al equipo de la zona y darle equilibrio. Desafortunadamente, en estos últimos partidos, Vasco volvió a la zona y además ha mostrado un fútbol, no diré apático, pero con pocas ideas. ¿Cuál es tu análisis sobre la caída en el rendimiento de Vasco? Hoy fueron más de 30 centros al área y solo 4 llegaron al lugar correcto. Gracias. Entrenamos todos los días, siempre tratamos de dar lo mejor durante los entrenamientos para que el equipo pueda rendir durante los partidos. Entonces me vas a decir que Renato va a decir lo mismo. No, no voy a decir lo mismo, pero básicamente conmigo este grupo disputó 42 puntos hasta el día de hoy. Conmigo este grupo ganó 19 puntos. Es una campaña muy buena. Si lo ves y lo vuelvo a repetir, desafortunadamente el Vasco no empezó bien el campeonato. Ganó un punto de 12, porque si lo ves, hoy el Vasco está en la zona de descenso con 20 puntos. Ahí vas a ver que hay 3, 4 clubes con 21 puntos. Hay clubes con 22 puntos. Hay clubes que están en octavo, noveno lugar con 3 puntos más que nosotros. Entonces está todo muy apretado. Entonces, cuando digo que si tienes 2 victorias, das un salto muy, muy grande en la tabla. Así como si tienes 2 derrotas, también das un salto muy negativo en la tabla. Entonces, desde mi llegada es pedalear, 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 pedalear. Es nadar contra la corriente prácticamente. Y aún así, logramos hacer 19 puntos con uno. Son 20 puntos. Y como dije, si miras al octavo y al noveno lugar, tienen 3 puntos más que nosotros. Así que el campeonato está bastante equilibrado en esa zona, pero desafortunadamente para nosotros no queda ese descanso ahí. Quedarse 50 días sin jugar, desafortunadamente, en la zona. Aquí Renato Joel Silva del canal Colina en Foco de la TMC. El Vasco está en la zona de descenso, pero también tiene 50 días para trazar un plan, aún en la zona de descenso, pero teniendo ahí la ventana de transferencias. Y quería saber el plan justamente para este periodo. Sí, también quería que pues hablaras sobre tu permanencia, si pasa por tu cabeza en este periodo también. Sí, dejar el Vasco o algo así. Y si ya hablaste con la directiva sobre refuerzos para poder, en fin, sacar al Vasco de esta zona complicada. Gracias. Bueno, tomando todas tus preguntas, tu discurso, esa pregunta tienes que hacérsela al presidente del club. Yo hablo mucho con Pedriño, es un gran presidente, es una persona que se entrega mucho al club. He estado hablando mucho con él. La última vez que hablamos estuvimos 2 horas en Julián. Entonces le paso la información a él, se la paso a Admar. Eso es lo que pienso. Entonces intercambiamos muchas ideas. ¿Entiendes? Yo siempre quiero lo mejor para todos. Siempre quiero lo mejor para Vasco. Entonces esa pregunta que me hiciste tienes que hacérsela a él. También entiendo la situación del club. En este momento tampoco puedes moverte mucho por la falta de dinero. Y el presidente está haciendo todo lo posible respecto a eso. Entonces vamos a esperar y ver cuál será el desenlace de esa negociación que el presidente está haciendo. Buenas noches, Renato. Sergio Kim del canal Atención Vascaínas. Si lograste que Vasco se clasificara a la Sudamericana, aunque esté en la fase de playoffs, siempre con el discurso de que el campeonato brasileño era la prioridad. Y Vasco llegó, ¿no? Al final de este primer periodo con el equipo en la zona de descenso. Quisiera que lo analizaras. Dijiste que ese porcentaje de puntos obtenidos fue muy bueno. Quisiera que analizaras, por favor, este momento tuyo desde tu debut hasta ahora, si consideras que la planeación fue, si ese era el plan desde el principio. Gracias. La planeación se acuerda y se busca ejecutarla. Eso fue lo que hicimos aquí. El Vasco está disputando 3 competiciones. El Vasco está clasificado en la Copa de Brasil, el Vasco está clasificado en la Sudamericana.
Si ves el porcentaje desde que llegué al Vasco en el campeonato brasileño, es bueno. Si tomas, por ejemplo, solo un ejemplo, 2 puntos, el club que está delante de nosotros tiene un punto por encima de la zona. Hay 1 o 2 clubes, 3 clubes con 21 puntos. Si hubieras conseguido 2 puntos más, no me voy muy lejos, o incluso uno dependiendo de los goles, el Vasco hoy estaría fuera de la zona de descenso. Entonces, en el momento en que disputas 12 puntos, y aquí nadie está dando excusas, pero así es, el campeonato brasileño es así, es cruel. En el momento en que ganas un punto de 12, tienes que estar pedaleando, 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 nadando contra la corriente todo el campeonato. Ha sido así desde mi llegada. Cada 3 partidos de una competencia u otra, se reserva el equipo aquí, se reserva algunos jugadores aquí y así, siempre pensando en el campeonato brasileño. Si lo ves, cuando llegué aquí, el Vasco tenía un punto, era el colista. Hoy el Vasco sigue en la zona, pero está detrás del primer equipo fuera de la zona por solo un punto. Entonces es una jornada, pero forma parte del campeonato brasileño. La gente o entiende la situación o no la entiende, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Yo me pongo triste por nuestra afición, que hoy una vez más dio un espectáculo, nos ha apoyado mucho. Ahora, hay momentos en los que también necesitas algo más. Entonces, espero que en este descanso todos puedan reflexionar sobre lo que hicieron, lo que no hicieron y lo que pueden hacer. Renato, buenas noches. Rodrigo Crevelar y Edgar del podcast Cruz Maltino. Primero también me gustaría saber tu análisis del partido, claro. Y sobre la planificación que te voy a preguntar es sobre el tema del periodo de vacaciones y descanso. ¿Cuándo será ese periodo? ¿Cómo será la planificación de los entrenamientos después de ese periodo también? El partido empezamos bien, no faltó el esfuerzo del equipo, tuvimos algunas oportunidades al inicio del juego. Desafortunadamente no supimos aprovecharlas y en una jugada a balón parado, lamentablemente recibimos el gol. Y bueno, ya sabes cómo es la presión, ¿no? Hay que empezar a arriesgarse, abrir el equipo e ir encima del rival. Aún así, creamos algunas oportunidades, pero lamentablemente no pudimos ni siquiera conseguir el gol del empate para intentar reaccionar y lograr la victoria. Entonces el Atlético también tuvo pocas oportunidades, pero en las pocas que tuvo hizo el gol. Nosotros tuvimos algunas oportunidades y lamentablemente no las aprovechamos. Bueno, en cuanto al descanso, prácticamente todos los clubes van a dar 3 semanas. Algunos clubes un poco más, algunos clubes 1 o 2 días menos, así se determinó. Entonces me preguntas sobre los entrenamientos al regresar. Bueno, los entrenamientos al regresar en primer lugar es recuperar la condición física de los jugadores y ver qué va a pasar. En este periodo que estamos de descanso respecto al plan del presidente para conseguir dinero, ¿Vas a lograr en este periodo intentar recuperar el fútbol de Brenner, entre otros jugadores que están por debajo de su nivel? El fútbol de Brenner en la última conferencia. de Brenner, lo sé, entendí eso. Amigos, siempre hablamos con todos, les doy apoyo a todos, trato de corregir y pulir a todos los jugadores. Mi parte yo la hago. Los jugadores han entrenado, pero desafortunadamente cuando las cosas no salen bien, porque siempre les digo, el fútbol tiene 2 palabritas, bueno, en realidad solo una palabrita. Se llama victoria. Cuando ganas todo está bien. Cuando no ganas nadie es bueno. Nadie sirve. Hay que cambiar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. El entrenador no es bueno, los jugadores no son buenos. Es parte de nuestra cultura, de nuestro fútbol. Entonces entiendo tu pregunta y estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué voy a hacer? El jugador entrena, el jugador se entrega, el jugador se dedica. Quienes entran al campo son los jugadores. En cuanto al cuerpo técnico, a la parte técnica y al estadio, hacemos todo para eso. Entonces, en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica, procuramos dar a la mayor confianza para ellos. Pero lamentablemente a veces el jugador entra, no está en esa buena racha y las cosas no suceden. Buenas noches, Renato. Coincidentemente, Piton, Brenner y Saldivia ni siquiera estuvieron en la banca hoy. Son 3 jugadores a los que la afición ha estado criticando. ¿Fue por decisión técnica tuya o pasó algo con ellos? No, Brenner hizo un tratamiento especial en su rodilla, Piton no se recuperó de las molestias musculares y Saldivia pidió quedarse fuera porque tenía un problema personal. Renato, buenas noches. Lino Línea Quirviones de Hora do Vasco.
Le recomendaste a nuestro amigo Joel Silva que le preguntara al presidente algunas cuestiones de planificación de fútbol. Quisiera preguntarte cómo haces para preguntarle al presidente, ya que la afición siente falta de un posicionamiento oficial de su parte desde hace mucho tiempo. Y sobre la planificación de fútbol, ¿qué le prometieron a Renato? Reestructuración, muchas contrataciones, porque ya hablaste de números, ¿no? 3 o 4 en conferencias anteriores y ahora ya no hablas de números. ¿Qué le prometieron a Renato para el segundo semestre? Gracias. Bueno, entiendo tu pregunta, pero hay cosas que, como dije en la primera pregunta de tu compañero, hay cosas que tengo que hablar directamente con el presidente. Decirle lo que pienso, lo que veo, la decisión es de él. Cuando digo que ustedes necesitan hacerle algunas preguntas al presidente, porque ustedes me van a hacer preguntas, por ejemplo, sobre contrataciones, nadie contrata si no hay dinero, entonces la única persona que puede responder sobre dinero es el presidente. Ya no me corresponde a mí, no es que no quiera responder sus preguntas, es solo que es un asunto que no le corresponde al entrenador. Eso le corresponde al presidente del club, él es quien está conversando, él es quien está teniendo el diálogo con las personas para arreglar ese contrato, para buscar el dinero. Entrando dinero, bueno, ahí es otro discurso, si no entra dinero también es otro discurso, pero esa pregunta que mencioné, solo el presidente puede responderla, porque es él quien está al tanto de ese nuevo contrato. Renato, buenas noches. Thiago Toschi, Fernando Thiago Toschi, la defensa del Vasco, con excepción del partido contra el Atlético Paranaense, recibió gol en todos los partidos. ¿Sería la defensa el sector que más necesita ser reforzado? Aquí cuando se pierde, perdemos todos, independientemente de si eres portero, defensa, mediocampista o delantero. Todos trabajamos para buscar siempre los mejores resultados. Desafortunadamente, no siempre se dan. Y hoy, como ya dije, recibimos un gol, ni siquiera pudimos empatar para intentar darle la vuelta y salir de esta situación. Pero ahora, como dije, es ver lo que hicimos bien y ver lo que está mal. Buscar arreglar, corregir y ver qué pasa en nuestra pausa. Renato, buenas noches. Brian Lucas de BTV Esporte. En el partido de hoy, Vasco tuvo 16 tiros y 7 tiros a gol. En el partido contra Bragantino fueron 12 tiros, también 7 a gol. Usted dijo que va a depender si hay dinero, si es para contratar un delantero. ¿Cree que esa posición, si aparece dinero, es una posición que Vasco necesita, a pesar de que Brenner está intentando recuperarse? Y si no hay dinero, Bruno López y Lucarella aparecieron hoy como opción. Bruno López casi hizo un gol. Si él puede ser una opción, si esos dos no se recuperan. Gracias. Los jugadores que forman parte del grupo del Vasco, ¿verdad? Independientemente de la posición, dijiste que necesitas contratar. Eso que mencioné en primer lugar es ver si el presidente logra cerrar ese contrato. A partir de ahí podemos intercambiar más ideas para ver qué se puede hacer. Entonces no sirve de nada decir que hay que contratar aquí, allá o allá, si no hay dinero. Por eso dije la misma pregunta que hizo tu colega. En el momento en que el presidente decida si va a poder hacer ese contrato o no, podemos pensar, ¿entiendes? No entró dinero, no hay manera de contratar. Bueno, seguimos con el mismo grupo. Entonces descubrimos a más chicos de la cantera. ¿Qué voy a hacer? ¿Milagros? Milagros no puedo hacer. No tengo dinero, pero por eso lo dije. Entonces, esas y otras preguntas sobre contrataciones, sobre lo que se va a hacer durante la Copa del Mundo, tienen que hacérselas al presidente porque él es el presidente del club y él está al tanto de ese asunto del contrato. Gracias, Renato. Buenas noches. Sí, puede hacerlo. Déjalo hacer una más. Tienes mi respeto, tienes mi confianza como aficionado del Vasco, como periodista. Todo este tiempo se ha hablado mucho sobre el control de carga para preservar a los jugadores. Tú, Romario. El mundo, tus contemporáneos. Hoy ellos tienen fisioterapeutas, nutriólogos, que los cuidan de una manera mucho más avanzada de como los cuidaban a ustedes. ¿Seguiremos en el segundo que esté con control de carga o planeas trabajar esta situación de otra manera? Muchas gracias por la atención y la respuesta. Amigo, te voy a responder. Tu pregunta, tu discurso es así. Muchas veces se lo digo a este grupo, mira, en mi época no había nada de eso, que pasaba esto, que pasaba aquello.
Pero resumiendo, no voy a hablar de mi grupo, que ellos lo tienen todo, por eso digo que les exijo mucho todos los días. Ellos piensan que no, pero nosotros les exigimos mucho, en el buen sentido, todos los días. ¿Por qué? Lo que más les digo es que están en un gran club, con una gran afición, con una camiseta de peso, salarios al día, con todas las comodidades. Si no se entregan en la cancha, están en la profesión equivocada. Ese discurso lo tengo con ellos casi todos los días. Pero sobre tu pregunta, que también fuiste muy acertado en tu comentario, lo que puedo decir es lo siguiente. Es la generación 2026. En general no es solo en Vasco, en general es en todo Brasil. Eso pasa en todo Brasil. Si ves en otros clubes también suceden esas cosas. Veo grandes clubes con 2 equipos, a veces 2 equipos y medio, que también están reservando a los jugadores, pero son grandes, a veces pueden reservar porque sale uno y entra otro igual. Son grandes, pero nosotros tenemos un grupo reducido. Pero aquí nadie tiene la culpa, es la generación que fue criada, esa generación de los últimos años, y no sirve de nada porque no va a cambiar. No sirve de nada, métetelo en la cabeza, no va a cambiar. No va a cambiar, tienes que adaptarte a eso. Quien logre adaptarse a eso, está bien. Yo todavía, por así decirlo, todavía soy de los últimos, ¿entiendes? Que estoy en medio de ellos casi todos los días, en el buen sentido, justamente para que vean la realidad del fútbol brasileño. Y todavía les digo más, les digo, miren, hablen con sus padres, sus abuelos, sus hermanos mayores. ¿Cómo era mi generación? Comparado con lo que ustedes tienen hoy. Si ustedes no valoran lo que tienen hoy, bueno, ahí se complica. Pero si vas a otro club o a otro club, vas a encontrar lo mismo. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear con ellos todos los días? Así es el fútbol de hoy, gente. Así es el fútbol de hoy. Gracias, Renato. Gracias. Solo para finalizar, ¿es posible cambiar esta realidad, en el peor de los casos, manteniendo el mismo plantel que usted tiene hoy? ¿Es posible revertir esta situación con el mismo plantel que tenemos hoy? Elton, Ozimídia de Paraíba. Yo lo dije, este problema existe en todo Brasil, en todos los clubes. Entonces el entrenador a veces se emociona, pelea, discute con el jugador, pero es que el entrenador está equivocado. Se exige demasiado. A veces el grupo dice, ese entrenador no nos sirve, no. Entonces solo hay que pensar,